sobrecogido también, igual que ustedes e igual que el mundo, sobre estos actos terroristas que fueron reivindicados por el Estado Islámico. Lo primero a destacar es las previsiones, los mecanismos de rápido auxilio y de rápida respuesta policial que se pusieron en evidencia con toda su efectividad en Cataluña. Por ejemplo, al ocurrir los atentados, inmediatamente, ahí todo el mundo sabe qué hacer, todos esos son operativos previstos. Lo primero es vaciarle las calles a los terroristas. Lo hicieron con eficiencia y con rapidez. Un llamado a todo el mundo inmediatamente, y todo eso lo hacen por redes sociales, por todos los medios, y se le instruye a la gente. Si usted está dentro de un local, no salga. Si está en la calle, métase en el primer local que encuentre. Entonces, número uno, le vaciaron las calles. Y un poquito más adelante vamos a ver cómo eso sirvió para abatir a uno de los terroristas. Lo segundo es la solidaridad. Los taxis comenzaron a trasladar a la gente gratis. Las compañías de taxi. Los hoteles, restaurantes, bares acogieron a todo el que quiso entrar, porque todo eso está previsto. Así es. Y no es que los alojaron en suite ni nada de eso. Todos los hoteles tienen grandes espacios en la recepción, en el lobby. Exactamente. Exactamente. Atendieron a todo el que llegó. 3. Un equipo especializado de asistencia psicológica a víctimas. Eso es una entidad que tienen ahí en Barcelona. En minutos estaba en la Rambla atendiendo no solamente a los heridos, sino a los parientes, a los amigos, a los testigos, porque esto es traumático no solamente para los que reciben una herida o para los que ven morir a su pareja, a su padre, a su hijo, a su amigo, a todo el que está ahí. Es traumático para todo el mundo. Señores, una brigada de asistencia psicológica, ni hablar del operativo coordinado con todos los hospitales, que son muchos. Sí. Yo vi la lista de los hospitales, señores, porque inmediatamente dan la lista y la ubicación y dónde está. Y un operativo de emergencia coordinado de todos los hospitales. Las ambulancias llegaron de una vez. Esto alienta el hecho de que mientras uno ve seres humanos cuyo discurso es el odio, la sangre, la muerte, hay otros seres humanos que hacen todo lo contrario. Prever, auxiliar, solidarizarse. Eso es el contramensaje. Y es el único contramensaje posible al terrorismo. Sí. ¿Qué busca el sembrador de odios? ¿Qué busca el terrorista? Busca sangre. Todo el que siembra odio busca cosechar sangre, pero busca algo mucho más de ahí, mucho más lejos de ahí. Busca envolver al otro en su vorágine de violencia. El mayor favor que se le puede dar al sembrador de odio, de violencia y de sangre es responderle con la misma moneda. Ese es su plan. Ese es su plan. Si respondes al mal con el mal, gana el mal. De ahí el mal ejemplo que constituye para el mundo el presidente de los Estados Unidos, que no tiene forma de concebir una cosa que no sea un simplismo de sangre contra sangre. Qué grosera la expresión ayer. De ayer, inmediatamente. Que lo que tienen que hacer es matarlo con balas. Al que apresaron, al que habían apresado. Sí, con balas empapadas de sangre de cerdo. Oiga esto, un líder de una potencia mundial
potencia que se va a arrepentir. Se está arrepintiendo Sí. en parte, pero yo creo que ahí no va a faltar quien no quede arrepentido, a excepción de los miembros del Ku Klux Klan y esos grupos racistas. Entonces, la respuesta al odio no es ni puede ser el odio, es porque entonces gana Eso el odio. alimenta el odio, claro. La Exactamente. violencia. Entonces, fíjense ustedes, aquí, por ejemplo, Trujillo, miles de haitianos asesinados. ¿Qué podemos decir los dominicanos? Porque el que asesina haitianos asesina también dominicanos. ¿Cuántos dominicanos fueron asesinados por ese asesino de haitianos? Lo que le trajo al pueblo dominicano fue una dictadura basado en la muerte, en la persecución, en la tortura, en el terror. Hitler y estos son individuos que tratan de sacar provecho, ventajas utilitarias políticas de la ignorancia y de los prejuicios. Cuando Hitler dice que los judíos que vivían en Alemania tenían un plan para apoderarse del país, está apelando a ignorancia y a bajos instintos. Lo más cómodo es decir, si tenemos problemas, no por culpa de nosotros mismos, es que hay unos judíos que están ahí que nos han dañado el país. Sí. ¿Cómo terminó eso? El pueblo alemán se dejó embaucar de esa política de Hitler. Apoyaban a Hitler. ¿En qué terminó? Él también dijo que iba a ser grande Alemania porque el problema de Alemania era que había perdido la Primera Guerra Mundial. Y él iba a ser grande otra vez Alemania. Miren qué grande la hizo, que tuvo que recuperarse después de aquella vorágine de muerte que hizo estallar la Segunda Guerra Mundial y que terminó con más de 6 millones de judíos asesinados. Señores, más de 6 millones. Hitler industrializó la muerte. Los metía en unos supuestos baños, a decirle que se tenían que bañar todos juntos, con cámaras de gas. Los mataban por cientos, Sí. por centenares. ¿Y a dónde llevó a Alemania? A perder en mucho peor condición que lo que perdió la Primera Guerra Mundial, perder la Segunda, y a necesitar para recuperarse el Plan Marshall, es decir, la ayuda del extranjero para recomponerse. Ese es el éxito y eso, cópielo al carbón en cualquier tiempo y en cualquier lugar de este mundo. Entonces, todo eso que dicen que van a engrandecer y que el problema es acabar con una etnia o con una religión o con lo que sea. El diferente, el otro. El que no es igual que yo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que a alguien le quiere estimular a que odie a personas por un estatus generalizado, porque son de tal nacionalidad, porque son de tal raza, porque son de tal color, De tal porque creencia son religiosa. de tal nacionalidad, de tal creencia religiosa. Los judíos no sirven. Óigame, ojo con el que trata de envolverlo en ese odio a usted, porque ese, lejos de defenderlo a usted, lo va a hundir. Entonces, lo mismo podemos decir del Estado Islámico, que reivindicó esos horrorosos atentados de ayer. El terrorismo no es aceptable en ninguna circunstancia, ni lo excusa ninguna clase de causa. Hay gente que reivindica causas nobles
para hacer terrorismo. Bueno, pues mire, es la peor manera de defender una causa, porque lo que se hace es desacreditar la causa. Por razonable que sea la causa, el método no es razonable, es irracional. Irracional. El terrorismo no es aceptado nunca bajo ninguna circunstancia. Un ser humano no puede aceptar que se mate, que se hiera, que se persiga, que se asuste siquiera a alguien porque es de tal color, de tal nacionalidad, de tal raza, de tal creencia religiosa, de lo que sea, o de tal equipo. A veces el primitivismo que nos surge a veces. Por ejemplo, fanáticos de fútbol, ha habido batallas campales en estadios de fútbol, porque si yo soy del Madrid no quiero saber del que es del Barcelona, o si soy del Barcelona no quiero saber del que es del Madrid. Lo estoy poniendo como un ejemplo, no es que se hayan matado los madridistas y los barceloneses. Entonces, el Estado Islámico, ese es un territorio tomado por un grupo terrorista que está entre Irak y Siria. El iniciador de eso fue un individuo, para que ustedes vean cómo era el tipo de cosas. Una de las características es que se endiosa a un líder o a un supuesto líder. No me acuerdo el nombre de el que era el segundo de Bin Laden en Al Qaeda. Quizá ahorita me acuerdo, pero era un individuo, bueno, terrorista, ¿verdad? Pero él le juró lealtad a Bin Laden. Cuando un ser humano le jura lealtad a otro ser humano, anda muy mal orientado. La lealtad no se le debe a los hombres, la lealtad se le debe a los principios. Cuando ustedes oyen a una persona que dicen, cuando ustedes oyen, sobre todo a figuras públicas que dicen, yo soy amigo de los amigos, lo que está diciendo es, yo me junto con gente inaceptable, yo me junto con asesinos, yo me junto con ladrones, y eso no me importa. Yo soy amigo de los ladrones, yo soy amigo de los asesinos, yo soy amigo de los estafadores, yo soy amigo de los traficantes, yo soy amigo de los violadores. Eso es lo que quiere decir, yo soy amigo de los amigos. No. Yo soy amigo, es lo que mejoraría el mundo, que cada uno diga, yo soy amigo de las personas en las que veo buenas cualidades. Yo soy amigo de las personas en las que veo solidaridad con el prójimo, compasión por el que sufre, honestidad. Entonces esa es una amistad de verdad. Pero yo soy amigo de los amigos, a mí no me importa lo que haga ese amigo, eso no es amistad. Eso es algo muy retorcido. Entonces, este señor le juró lealtad a Bin Laden. Luego, a él lo mataron, creo que como en el 2006. Y ahí surgió un líder que se autoproclama califa. El califato es un tipo de organización de un territorio, ¿no? Es un estado. El señor Abu Bakr al-Baghdadi, vamos a simplificarlo, al-Baghdadi, ¿verdad? Entonces, ese asumió él el vacío que dejó el segundo de Bin Laden. Y ese fue el que proclamó un Estado Islámico en un territorio. Y con hombres armados tomaron ese territorio que está entre Irak y Siria. ¿Qué sucede? Sí, si me permite ahí un paréntesis, porque es bueno que la gente distinga, porque hay muchos que dicen, no, que el terrorismo es de Irak, el terrorismo es de Siria, el terrorismo es de Irak. No, el terrorismo es de Irak. 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 El terrorismo es de
esa ala radical del islamismo político. Correctísimo. El Islam como práctica religiosa. Exactamente. Es más, en el islamismo político hay distintos grupos, incluso grupos, porque ¿qué es lo que plantea? Poner en práctica, en términos políticos, en un territorio, lo que dice el Islam, lo que está establecido en el Corán, etcétera, etcétera. Pero hay alas radicales que dicen, bueno, poner en práctica eso de manera literal y de manera violenta. Entonces, de los más radicales está el ISIS, que es el Estado Islámico, ¿no? A eso voy, pero ese ejemplo que tú pones es muy válido y muy oportuno, porque podemos hacer la comparación. Es como si alguien aquí, que la mayoría de los dominicanos profesa la religión católica, como si aquí surgiera un grupito de católicos que diga, nosotros vamos a defender la doctrina cristiana, y al que no vaya a la iglesia, lo vamos a decapitar. Ajá. Y eso lo comparten todos los católicos. No, esos son 10 o son 5. Claro. Entonces no podemos juzgar a todos los católicos porque hay 5 que dicen que al que no va a misa lo van a degollar y lo degüellan. ¿Verdad? Si ese fuera el caso. Es muy importante ese señalamiento que tú haces porque no se puede confundir. Claro. Porque esos sembradores de odio que dicen defender la religión del Islam, señores, el Islam tiene mucha gente. Sí. Y la gran mayoría, se puede decir que la casi totalidad, son gente bien intencionada, que creen con sinceridad en los principios de su religión y son pacíficos. El hecho de que haya un grupo que haga estas cosas no involucra a los demás, sería injusto. Pero entonces el odio que hay del otro lado sí trata de imponernos esa visión. De generalizarlo todo. Porque eso hacen lo mismo, pero en vía contraria, es decir, a los islamistas hay que matarlos a todos. Entonces, ese territorio que ellos ocupan, grupos con muchas armas, tomaron ese territorio. ¿Ustedes saben de qué tamaño es el Estado Islámico? Casi del tamaño y casi con la población de la República Dominicana. Tienen 40.000 kilómetros cuadrados, aunque algunos estiman que es más. Pero el tamaño más aceptado que tiene unos 40.000 kilómetros cuadrados, nosotros 48, y que tiene unos 8 millones de habitantes, nosotros tenemos 10. Y resulta que entre esas muchas ciudades, la principal es Mosul, que ellos tienen ahí, se estima que ellos tienen unos 30.000 combatientes. No hay una cifra exacta. Unos dicen un número, otros dicen, hay gente que dice que son 70.000, pero la cifra más aceptada son 30.000. De los cuales aproximadamente un 30%, digamos 10.000, son militantes que se sientan identificados, comprometidos con todo eso. Y los otros es obligado, porque es que viven ahí, y si no hacen eso, los matan. Y otra vez vuelve lo de la lealtad personal. Todos juran lealtad al-Baghdadi, el califa. Señor, nunca le jure lealtad a un hombre de carne y hueso. Nunca haga eso. ¿Cómo usted va a depender de lo que le salga de adentro a otro ser humano? Si usted es creyente, sea leal con Dios, pero no con otro ser humano. El que promueve eso siempre tiene aspiraciones totalitarias. Que el otro me obedezca, me siga, me admire y me apoye, no importa lo que yo haga. No me diga. En el siglo XXI, a esta altura del juego, me van a venir a mí con eso. Sí. Mira, Uchi, y el problema es aún más grave porque tú hablas del territorio que ha alcanzado el Estado. Mira, me acordé del hombre, al-Zarqawi, era el segundo de Bin Laden. Sí. Tú decías el alcance que en términos territoriales ya tiene el Estado Islámico,
Pero a esto hay que sumar otra estrategia que ha asumido este grupo terrorista, y es el uso de la tecnología de la información y la comunicación para llevar a cabo campañas de ideologización, campañas de reclutamiento dirigida a jóvenes de distintos países del mundo, sobre todo de estos países como Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, sí, que buscan reclutarlo, y la estrategia al mismo tiempo de que esos jóvenes constituyan como especie de núcleo a partir del cual puedan llevar actos terroristas, sin que necesariamente estos núcleos estén estructuralmente vinculados a ISIS, porque actúan con cierta autonomía, ¿no? Lo que le permite que sea mucho más difícil que los estados puedan identificar o prever actos terroristas como el que se dio ayer en Barcelona, y sobre todo con la modalidad, porque es tan fácil que una persona con un vehículo, ¿no? Sí. En este caso lo alquilaron, pero con un vehículo vaya y atropelle a una multitud. Entonces, el tema es sumamente grave, porque bueno, parte de estos jóvenes, de estos terroristas, o una gran parte de ellos, de lo que mataron ayer y otro que fue apresado, son jovencitos, algunos de ellos menores, sí, de edad incluso. ¿Sí? Ese señalamiento que tú acabas de hacer también es muy atinado, porque de esos cálculos, todos estos cálculos de la cantidad de gente que ellos tienen, vienen de los servicios de inteligencia occidentales, por supuesto. Ellos dicen que tienen unos 30.000 combatientes en el Estado Islámico, pero que fuera les calculan unos 12.000. Es decir, hay unos 12.000 extranjeros, incluyendo unos 2.500 que están en los países occidentales, sobre todo en Europa. Y muchos son nacidos en países árabes o en países islámicos, pero otros son nacidos en esos países europeos, aunque de padres iraníes, iraquíes, jordanos, en fin. Esa es la realidad. Debía todavía un dato, y es cómo el haber vaciado las calles permitió abatir al último de los 5 terroristas que fueron abatidos entonces en la otra ciudad costera de Cataluña, ¿cómo se llama? Cambrils. Cambrils, sí. Iban 5 en un carro, embistieron a personas que iban caminando por un paseo junto al mar, pero la policía estaba alerta. Y entonces, ahí mismo hubo una reacción de la policía que los persiguió. Ellos se volcaron, ellos iban en un carro y se volcaron, y la policía les disparó, por supuesto, y ahí mató a 4 de los 5 que iban en el carro, y hubo uno que escapó. Pero, igual que lo que sucedió en Barcelona, hicieron un llamado a todo el mundo a que el que estaba dentro de algún local se quedara, no saliera, y que todo el que estuviera en la calle entrara a un local. Vaciaron las calles en minutos. ¿Y qué sucedió? Desde un helicóptero vieron al 5.º terrorista, avisaron y fueron y lo abatieron. Fíjense cómo un dispositivo preventivo, organizado, bien dispuesto, aporta la eficiencia para enfrentar este tipo de situaciones. Tenían unos cinturones que parecían de explosivos, fueron con todas las previsiones, cogieron los cuerpos, le quitaron esos cinturones aparentemente de explosivos, los pusieron dentro de unas cosas que hacen unas explosiones controladas, pero no estallaron. Cuando los examinaron no tenían explosivos. Se los pusieron aparentemente para provocar que si
algún policía o cualquiera que los viera con estos puestos se alejara de ellos. Atemorizara y se alejara. Sí. ¿Verdad? Pensara se va a explotar, me voy yo también. Bueno, eso es un horror. Totalmente. Definitivamente un horror, como es un horror lo que está pasando en los Estados Unidos de América, con el Ku Klux Klan y los grupos supremacistas. Univisión anuncia para pasado mañana, para el domingo, pasar una entrevista que le hizo una periodista afrocolombiana a un líder de los supremacistas blancos, a un Ku Klux Klan, quien le dijo a ella que ella era la única persona no blanca que pisaba el sitio donde ella lo fue a entrevistar, y después le dijo que él podía mandarla a quemar. Ese discurso de odio, a ese hay que matarlo porque es latinoamericano, a esa hay que quemarla porque es negra, a aquel porque es judío. Y un presidente de los Estados Unidos con duplicidades, con connivencia con esos grupos de odio. Si Donald Trump completa los 4 años, pasan tantas cosas que a lo mejor hasta cumple 8. Y quién sabe si hasta se queda después. Porque la práctica de él demuestra que sería capaz de romper con... Si fuera por el deseo de él, pero en una sociedad organizada como esa difícilmente rompa la Constitución. Bueno. Ahora, si él completa sus 4 años, déjame decirlo de otra manera, mientras más dure dirigiendo a la principal potencia del mundo, más llorarán los norteamericanos el haberlo puesto ahí. Y llorará el mundo. Y el mundo lamentablemente no serán ellos nada más. Esta potencia norteamericana. Uchi, yo quisiera referirme brevemente porque ayer participé de una actividad a la que convocaron las representantes, instituciones representantes de la madre de la joven Rosaura Almonte, que ayer se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Rosaura Almonte, conocida públicamente por Esperancita, los medios de comunicación con ese nombre abordaron su situación. Fue una joven de 16 años que fue internada en julio del año 2012 en el Centro Médico de los Maestros del CENMA. Y bueno, tenía un embarazo de 7 semanas. En el centro médico le diagnosticaron una leucemia aguda, una situación de mucha gravedad. Al mismo tiempo que el embarazo. Al mismo tiempo que el embarazo. Le dieron las dos noticias al mismo tiempo. Sí, claro, pero a la madre le dieron la noticia del embarazo y no le dieron la información clara sobre el caso de leucemia. Pero el problema fue que en el centro médico, las autoridades médicas responsables de este caso no le aplicaron inmediatamente el procedimiento que requería Rosaura Almonte de quimioterapia y de otros procedimientos, por el debate de si eso iba a afectar o no iba a afectar la criatura, el feto. Y bueno, se duró 24 días sin aplicarle ningún tipo de procedimiento para atender la leucemia, y al final, lamentablemente, cuando se le comenzó a aplicar, no fue efectivo y falleció esta joven. Después, la madre ha estado llevando a cabo una serie de iniciativas. O sea que la madre es maestra. La madre maestra. Es maestra de escuela primaria. Así es, por eso la llevaron a ese centro médico. Pues la madre ha estado llevando a cabo, acompañado por la colectiva Mujer y Salud o Women Link Worldwide, que son organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos, en términos judiciales, el caso para que se establezcan responsabilidades de mala práctica médica o responsabilidades estatales frente al caso de Rosaura, de Esperancita. Pero hay una situación, y es que el caso tiene 4 años
en el Ministerio Público, en la Fiscalía del Distrito Nacional, y la investigación no avanza. Y no se le quiere dar a las familias y a sus representantes información sobre el expediente. Y bueno, no se explica por qué desde la Fiscalía del Distrito Nacional hay esta lentitud con relación a este caso. Y es por eso que el día de ayer la madre de Esperancita, de Rosaura, y estas organizaciones informaron que este caso lo llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandando, bueno, que se establezcan responsabilidades y que se pueda llevar a cabo una serie de iniciativas que creen las condiciones para que esta situación no se siga repitiendo en el país, porque lamentablemente el caso de Rosaura Almonte es una situación que se da de manera cotidiana en la República Dominicana por una mala atención en materia de salud a las embarazadas, a las mujeres en términos generales, que se agudiza cuando tenemos políticos o instituciones que no terminan de aceptar, por ejemplo, en el Código Penal, que se introduzca el tema de la interrupción del aborto cuando hay situaciones especiales, excepcionales, como la que vivió Rosaura Almonte. De todas formas, este es un caso al que vamos a estar dándole seguimiento. Sí, y finalmente yo quiero referirme a un asunto. Las efemérides patrias son muy buenas para revivir en la conciencia de los ciudadanos el sacrificio de los próceres que derramaron su sangre para que los demás vivieran mejor, y no solo los demás contemporáneos, sino todas las generaciones del futuro de ellos, que es el presente de nosotros, y también el futuro de nosotros. Por eso es que es bueno celebrar, ojalá que se haga debidamente y diciendo las cosas como son siempre, fechas como la de la Restauración que celebramos anteayer. Pero vamos a aprovechar esto para señalar una incongruencia que no puede continuar más. La presencia de los restos de Pedro Santana en el Panteón Nacional. Eso es importante. El día de la Restauración, el magistrado Wilson Ramírez del Tribunal Constitucional, quien es además vicepresidente, creo, ¿verdad?, del Instituto Duartiano, sí, él es vicepresidente del Instituto Duartiano y juez del Tribunal Constitucional. Magistrado Wilson Ramírez dijo varias cosas muy bien dichas. Hay algunas en las que no estamos muy de acuerdo, pero el núcleo de lo que dijo es bueno. Dice que hay que sacar los restos de Pedro Santana del Panteón Nacional. Aquí hemos dicho eso 60 veces. Entonces, dice él que Santana fue un asesino que conculcó la soberanía nacional y se ensañó contra los independentistas. Efectivamente. Lo primero que hizo, tan pronto fue fundada la patria por Juan Pablo Duarte y los trinitarios, fue perseguir a los fundadores de la patria. Los acusó de traicionar la patria que ellos habían fundado. Entonces, él se presentaba a él como el patriota. Acusó de traidores, lo hemos dicho muchas veces, a Duarte, a Sánchez, a Mella, a Duvergé, a María Trinidad Sánchez, a una larga lista, fusiló a muchísimos de ellos, los trancó a todos casi. Bueno, a los padres de la patria toditos, los persiguió, los encarceló y los desterró. A la familia de Duarte la desterró completa. Hay una carta manuscrita de él a doña Manuela Díez, la mamá de Duarte, diciéndole de todo y diciéndole que era una familia de traidores. Y todo eso porque él tenía su plan de traicionar, de vender la patria, como la vendió. De manera que hizo naufragar la soberanía y se necesitó entonces otra guerra para restaurarla, la gran guerra de la restauración. Y
un hombre que no solamente fusilaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Antonio Duvergé, después de que lo fusilaron por orden suya, le cayó a patadas delante de todo el mundo al cadáver de Duvergé. Es que ese sí era un patriota. Óigame, y a una bestia traidora, una bestia semejante, lo tenemos en el Panteón Nacional. Yo me pregunto. Anexó el país a España. Porque anexó el país. Corrupto de marca mayor. Le vendió la patria a España. Ajá. A cambio de gobernar esto, de robar, ajá, de matar a todo el que él pensara que no le servía, y de un título nobiliario, Marqués de las Carreras. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pregunto, cuando en una escuela llevan los niños al Panteón Nacional a explicarles la grandeza de los que ya se han... ¿Cómo le explicarán? Porque yo me imagino que a los niños le dicen que a María Trinidad Sánchez la fusiló Santana el 27 de febrero de 1845 para celebrar el primer año de la independencia, ¿verdad? Ah. La fusiló, tía de Sánchez. Óigame, ¿cómo le explicarán a un niño? Mire, aquí está. Pero mire, aquí está Duvergé. Aquí está María Trinidad Sánchez. Y aquí está Pedro Santana. Que fue fusilada por Santana. El niño que se aprendió esa clase, ¿qué pasará dentro de su cerebro? Pero ven acá, Pedro Santana fue el que anexó el país a España. Fusiló a María Trinidad Sánchez. Y veo a María Trinidad Sánchez aquí, a Santana aquí. Ajá. ¿Y por qué está en el Panteón Nacional? Simplemente porque Santana es la personificación histórica del conservadurismo y el derechismo dominicano. Sí. Y del odio. Él representa el odio en este país. Y no solamente es que está en el Panteón, sino que aquí hay un municipio que se llama Pedro Santana, en su honor. Y aquí hay calles. No, yo no sé cuántas calles hay en este país que se llaman Pedro Santana. Sí. Muchísimas. Es hora de sacar a Santana de ahí. A Santana hay que ponerlo donde está, en el zafacón de la historia dominicana. Traicionó a Duarte, traicionó a Sánchez, traicionó a Mella, traicionó a todos los trinitarios, los persiguió, los acusó de traidores a los fundadores, los encarceló, los desterró, fusiló a muchos de ellos y luego le vendió la patria a España. Y se necesitó otra guerra, se derramó demasiado sangre por culpa de este traidor. Es hora, ya eso no se sostiene más ahí. Tiene que haber un movimiento para que eso se saque. Oye, Balaguer fue que lo metió ahí, tenía que ser. Qué mal. Uno de los conservadores que admiran a aquella